Buenos días. Comenzamos hoy de nuevo otro Zoom Cámara de Oviedo. Todos los días desde que empezó, prácticamente todos los días desde que comenzó este estado de alarma, pues a las 11 tenemos una cita aquí en la Cámara de Comercio, bueno, pues con una persona de reconocido prestigio, bueno, que nos viene a trasladar ideas y propuestas de cara a esta salida de la inmediata que tenemos que comenzar ya y a reactivar la actividad económica. Hoy tenemos a Gonzalo Escribano, que nos va a hablar sobre geopolítica de la energía en tiempos de pandemia. He de decir que habitualmente viene nuestro presidente, Carlos Paniceres, y si no, algún miembro de la Junta Directiva, pero Carlos en último momento no ha podido asistir y me ha encomendado a mí como coordinador de la Cámara de Comercio, bueno, es que presente a Gonzalo. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Gonzalo es investigador. Voy a dar unas breves líneas de quién es Gonzalo, aunque muchos de ustedes seguramente lo saben ya. Gonzalo es investigador principal y director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular, que antes me lo decía, profesor titular de Política Económica en el Departamento de Economía Aplicada de la UNED. Me decía por el tiempo, que decía, ¿cuánto tiempo quieres que hable? Como profesor me dijo que podía estar hablando incluso 7 horas. No se asuste, que no va a ser así. Ha sido investigador visitante en Florida State University y en la Universidad Autónoma de Madrid e investigador asociado del Centro Español de Relaciones Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset. Imparte docencia de posgrado en el tema que nos ocupa hoy y ha participado en diversos proyectos de investigación españoles e internacionales, destacando el 7º programa del marco de la Unión Europea y varios proyectos euromediterráneos. Ha tenido el premio de investigación del Consejo Económico y Social. Creo que hay que destacar también las áreas de investigación a las que pertenece. Su agenda de investigación se centra en cuestiones energéticas internacionales como la dimensión exterior de la política energética española y europea, la geopolítica y geoeconomía de la energía, la seguridad energética, las energías renovables y la interacción de los recursos energéticos con el desarrollo económico de los países productores, en especial en el norte de África y América Latina. El webinar, bueno, los que son habituales ya a esta cita saben que Gonzalo va a estar por un tiempo, un cuarto de hora aproximadamente, bueno, pues dándonos su proyecto, su explicación, sus ideas sobre geopolítica de la energía en tiempos de pandemia, y a continuación, bueno, pues habrá lo que nosotros consideramos que es el diálogo con quienes nos están viendo. Saben que hay dos formas de establecer ese diálogo, a través de un chat que tenemos, que el chat yo creo que son más para cuestiones de que se quieran apuntar y reflexiones, y después los ruegos y preguntas, las preguntas y respuestas, mejor dicho, que es donde de alguna forma deben de volcar ahí, por favor, para tenerlo mejor organizado, las preguntas que ustedes quieran hacerle a Gonzalo, que una vez que termine este cuarto de hora, bueno, pues haremos esa dialéctica y yo intentaré, a través de lo que ustedes me dicen, bueno, pues trasladarle tanto las preguntas como las cuestiones que considere. Gonzalo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Carlos. Lo primero es agradecer a la Cámara de Comercio de Oviedo por la invitación. Yo, de todo lo que me has dicho en mi currículum, lo que más me gusta, referenciado a Asturias, es que como profesor de la UNED voy a examinar allí bastantes veces y siempre me gusta mucho porque tenéis unas obras estupendas que echamos mucho de menos los que estamos aquí ahora mismo en Madrid y no podemos beneficiarnos de ese fantástico litoral que tenéis. Así que siempre es un placer estar con mis colegas asturianos. Tengo muchos alumnos allí y de verdad muchas gracias por la invitación. Sin más, yo lo que quería es compartir con todos ustedes básicamente tres ideas sobre la geopolítica de la energía en tiempos de pandemia. La primera idea es, bueno, pues que dónde estábamos antes de que llegase la pandemia, y estábamos ya en una situación de transición energética, con una geopolítica de la energía muy afectada por la lucha contra el cambio climático y esa transición energética. El segundo punto que quería compartir con ustedes es que lo que hace la pandemia, la COVID-19, la enfermedad, es, bueno, no sabemos cuál es el impacto que va a tener ahora. ¿Va a seguir todo como hasta ahora? Bueno, parece ser que eso no, desde luego no en el corto plazo. Puede ser que sea una mutación totalmente radical del panorama geopolítico,
o puede sencillamente, que es la opción por la que yo me decantaré en esta charla, acelerar las tendencias ya existentes relacionadas con la transición energética y el cambio climático. Y finalmente concluiré con la necesidad que tiene la Unión Europea de cambiar la narrativa de geopolítica de la energía que tiene para adaptarse a estos cambios, ¿no? Entonces, sin más, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Cuál es la situación y cómo va a alterar esto? Bueno, lo que ya venía de antes, ¿no? Bueno, pues básicamente nos encontramos con una Unión Europea que ya sabemos que va a ser algunas de sus zonas, por ejemplo España, de las más afectadas por los efectos del cambio climático. Tenemos una Unión Europea que ya ha tomado una decisión de descarbonizarse para el 2050, con todo lo que eso supone en términos de transición energética, pero que además en los últimos meses ya se estaba preveyendo pues, una aceleración de esa descarbonización. Los objetivos que se pretendían a 2030 de 40 a 45, pues ahora se están planteando aumentarlos desde el 50 al 55% con el apoyo alemán y desde luego de la Comisión Europea. Y también tenemos otros datos, ¿no? Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones ya nos ha dicho que a partir de 2021 no va a financiar más infraestructuras fósiles, estos grandes gasoductos que se están planteando desde los campos de gas del Mediterráneo Oriental, donde tienen un follón impresionante entre los chipriotas, los turcos, los israelíes, los egipcios, los libaneses y todo el que por allí se junta, hasta Libia está metido en ese follón. Bueno, pues parece complicado que eso vaya a ser financiado por el Banco Europeo de Inversiones, porque si no es antes de 2021 no se hará. Pero es que además ya hay muchos fondos de inversión, ya hay muchos inversores y hay una nueva taxonomía que va a salir ahora para la financiación, ¿no?, de las inversiones verdes, pues que va a dificultar pues la financiación de todas esas infraestructuras fósiles. Con lo cual, digamos que ya desde hace algunos años, pero muy acelerado en los últimos meses, diría, y yo creo que esto va a ser reforzado por la pandemia en la que vivimos, pues estamos asistiendo a un cambio, yo diría que es un cambio bastante importante en la geopolítica de la energía, porque vamos a pasar de la geopolítica del gas y el petróleo a la geopolítica de la transición energética y también la geopolítica de un mundo descarbonizado. Y esto plantea básicamente dos cuestiones, ¿no? Uno, ¿quiénes van a ser los ganadores y los perdedores en términos geopolíticos de esa transición energética? Por poner un caso muy sencillo que está en la mente de todos, ¿no? ¿De qué va a vivir Argelia si en 2050 no vamos a importar gas de Argelia? ¿Qué va a hacer Rusia si en 2050 la Unión Europea no va a importar gas ruso? Bueno, va a ser una cuestión complicada. Hay otros países, es verdad que no todo es igual entre todos los países, no es lo mismo la capacidad que tiene Rusia de exportar, por ejemplo, a China o de diversificar con la base industrial que ya tiene hacia la petroquímica o hacia otros sectores que la que puede tener Argelia, o no decir un país como Libia, ¿no? Pero está claro que ahí va a haber ganadores y perdedores. Va a haber ganadores pues, por quedarnos cerca, por ejemplo, un país como Marruecos, que puede exportar renovables, porque tiene mucha capacidad de sol y está aumentando, hay mucho viento y está aumentando mucho sus inversiones allí. Hay países como la propia España que aspira a tener, bueno, pues una gran generación y convertirse de alguna forma en un exportador de energía eléctrica renovable, de origen renovable al resto de la Unión Europea, y va a haber perdedores, Venezuela, los países del Golfo, etcétera. Aunque ahí la cosa va a ir barrios, ¿no? Porque es lo mismo la capacidad que puede tener Arabia Saudí que la que puede tener Libia para diversificar y transformarse y hacer una transición energética. Por tanto, primer punto, habrá ganadores y perdedores de esa transición energética. En segundo lugar, ¿cómo va a ser o cómo sería una geopolítica en un mundo descarbonizado? Imaginémonos un sistema, como un experimento conceptual, imaginemos un sistema eléctrico 100% renovable, o un sistema energético totalmente o básicamente muy electrificado y básicamente 100% renovable. ¿Cómo sería la geopolítica ahí? Bueno, pues eso se formaría lo que se llama en la literatura una comunidad de red, esas comunidades de red en las que, por ejemplo, la Unión Europea, pero también con extensiones a algunos países como Marruecos o en el este o incluso hasta Israel, también conectados todos por red,
Turquía, con el norte del Mediterráneo, perdón, con la ribera sur del Mediterráneo. Bueno, pues en esas comunidades de red hay un cambio en la geopolítica. Lo que antes importaba en el mundo fósil es quién tiene los recursos y quién tiene los tubos que llevan esos recursos hacia el consumidor, es decir, quién tiene el petróleo, quién tiene el gas y quién tiene las tuberías, ¿no? Los gasoductos y los oleoductos, que eso es lo que da importancia a países como Argelia, como Rusia, como Ucrania, como Marruecos, por donde discurren esos gasoductos. Bueno, pues hay una transición del poder basado en los recursos, en esa geografía del recurso energético fósil, a una geopolítica más basada en la red. Es decir, tendrá más poder aquel que tiene la capacidad para gestionar la red, el que tiene capacidad de almacenamiento, el que tiene capacidad para generar, el que está situado como una especie de hub, ¿no? Como una especie de corredor renovable, y España aspira a eso también, no el único, pero España aspira a eso, con lo cual hay bastantes elementos que alteran bueno, pues el campo de juego de la geopolítica energética en un mundo renovable. Ganadores y perdedores, por tanto. El segundo punto que quería tratar es, entrando ya en la pandemia, en la crisis del coronavirus, es, bueno, hasta qué punto esta crisis puede acelerar esa transición energética y esas implicaciones geopolíticas que acabo de mencionarles. Es decir, los ganadores pueden ganar más y antes, los perdedores van a perder más y antes de lo que esperaban, va a reducirse su tiempo de adaptación. Bueno, pues estamos en una situación, como les diría probablemente el otro día mi compañero, el profesor Steinberg, de incertidumbre radical. Y eso, si aplica algo con especial importancia, es no solo la economía, sino también a la energía, porque no sabemos verdaderamente cuál va a ser el impacto que esto va a tener, y hay vectores que abundan en muchas pues, en sentidos distintos. Pues pongo un ejemplo, ¿no? Está claro que si todos nos pasamos al teletrabajo o hay un aumento muy importante del teletrabajo, de las teleconferencias, etcétera, pues personas como muchos los que están ustedes asistiendo aquí, o yo mismo, que nos dedicamos buena parte del año a viajar de un país a otro, pues lo vamos a hacer menos probablemente. Los que nos dedicamos a ir de conferencias de un sitio a otro, reuniones de negocios de un sitio a otro, pues lo vamos a hacer menos. Todos los estudios apuntan a que el teletrabajo va a reducir las emisiones, va a reducir el consumo de hidrocarburos y de combustibles y también el consumo energético. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, también sabemos que, y la estamos viendo en China, que la gente tiene miedo de coger el transporte público y que va a haber una mayor demanda del transporte privado. Bueno, no sabemos cuál va a ser la resultante de esos vectores. Es decir, hay vectores que apuntan a un mayor consumo de plásticos, por ejemplo, y por tanto más peso de la petroquímica, y otros vectores que apuntan a menor consumo de combustibles, por ejemplo, de queroseno en los aviones. No sabemos muy bien cuál va a ser la resultante. Pero lo que sí tenemos idea, y me parece que aquí es bonito recordar la frase que nos ha dicho Fatih Birol, que es el presidente ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, diciendo que la COVID-19 nos manda una postal desde el futuro sobre cómo va a ser nuestro sistema energético. Fíjense algunas de las cosas que hemos visto. Precios negativos en los futuros del petróleo de referencia americano, el West Texas Intermediate. Bueno, precios negativos, es decir, la gente paga porque se pagaba porque se quedase con el petróleo. Algo que desde luego en el sector eléctrico llevamos viendo muchos meses. Estamos viendo en Europa precios negativos de la electricidad a muchas, ¿no? Porque, claro, la caída de la demanda, se ha hundido la demanda, 14, un 15% en España, depende del país, también varía por sectores, ¿no? Hasta un 17% en Reino Unido. La caída de la demanda eléctrica, el auge de las renovables, hace que ahora pues, los precios con esas tecnologías renovables de coste marginal cero, pues en algún momento haya más oferta que demanda y dada que no se puede almacenar la electricidad, pues está siendo muy frecuente esos precios negativos. Estamos viendo cómo los sistemas eléctricos están funcionando con mucha mayor carga de renovables que anteriormente, ¿no? Y bueno, pues eso nos está produciendo unos cambios fundamentales de cómo esto puede ser. También a los países productores les está mandando unas señales muy importantes. Voy a quedarme en un caso como el de Argelia, ¿no? Fíjense, Argelia es un país que exportaba hasta ahora muchísimo a España, lleva años siendo nuestro principal suministrador de gas, y con la caída brutal de los precios y la gran competencia entre Rusia, Estados Unidos, Qatar y otros productores, pues resulta que en los últimos meses
Pues ahora el primer suministrador de gas de España ya no es Argelia, que era el 50%. No, pues ahora resulta que el primero es Estados Unidos y el segundo es Rusia. Y Argelia ha pasado al tercer lugar. Y Argelia va a sufrir muchísimo económicamente, ¿no? Por esa caída de ingresos, esa caída de exportaciones, y eso nos va a afectar a nuestra seguridad, porque ¿qué va a pasar con la inmigración o con la migración en Argelia? ¿Qué va a pasar con la estabilidad política de un país que ya tiene una situación complicada, etcétera? Para que vean algunos de los cambios, ¿no? Por tanto, quizá se pueda prever que haya una aceleración de las tendencias existentes. En estos días estamos viendo un debate entre las compañías petroleras europeas y las estadounidenses. Las estadounidenses, pues diciendo que esto es una pausa y que volveremos a business as usual en unos meses. Ya estamos viendo que se recupera un poco la demanda conforme se van moderando los confinamientos. Pero, por ejemplo, el jefe de BP o la gente de Total, pues cada vez están invirtiendo más en renovables, se han comprometido a la descarbonización a 2050, en España Repsol también lo ha hecho, y por tanto sí que ellos consideran que esto les va a afectar. El jefe de BP el otro día dijo que quizás se haya acelerado el pico de demanda del petróleo por la COVID-19 y que por tanto verdaderamente estamos acelerando una tendencia que ya venía de lejos. Bueno, también tenemos cuáles son los impactos del cambio climático y de esta transición energética. El cambio climático, el IPCC, ya saben ustedes, el panel de Naciones Unidas que genera estos informes tan mamotréticos, pero muy rigurosos, nos dice que el cambio climático es verdaderamente un multiplicador de los riesgos, ¿no? Bueno, pues ahora le vamos a sumar una transición energética más acelerada que va a multiplicar más todavía los riesgos. Lo que les decía antes, que vamos a hacer con Libia, que vamos a hacer con Argelia, con Rusia, Venezuela, en fin, tenemos toda una serie de incógnitas de cómo estos países van a poder adaptarse a este nuevo contexto. Pero también es verdad que se aceleran los riesgos, pero también las oportunidades. Bueno, pues España como exportador, toda una serie de sectores relacionados con la economía verde que pueden recibir un impulso. Nosotros acabamos de hacer una encuesta en el Instituto Elcano, le hemos preguntado a los españoles, oigan, ¿ustedes creen que la Unión Europea en qué debe gastar, en qué debe invertir en estos paquetes de estímulo? Y el 86% de los españoles han dicho, con un porcentaje, en dos cosas: en investigación, desarrollo e innovación y en energías renovables. Eso es lo que los españoles nos están pidiendo, ¿no? Que invirtamos en eso porque consideran que ese es el vector que nos puede sacar de la crisis de una forma más sostenible, con lo cual también hay oportunidades y desde el punto de vista geopolítico, pues España se puede proyectar como un exportador de renovables, como un compañero de la transición energética del norte de África, puede poner en valor su experiencia y sus relaciones diplomáticas con América Latina, donde tenemos, por ejemplo, una red de oficinas iberoamericanas de cambio climático que está funcionando muy bien y que podemos capitalizar de forma importante. Tenemos empresas españolas que están muy invertidas con un potencial muy importante en el desarrollo de las renovables y del sector eléctrico en América Latina, pero también en toda Europa, y por tanto hay muchas oportunidades que podemos sacar adelante. En consecuencia, si me permiten, y concluiré ya con cómo esto, mi último punto, de cómo debemos cambiar la narrativa geopolítica en Europa sobre las cuestiones energéticas, pues a mi juicio yo creo que lo que tenemos que hacer es acelerar esa transición a una nueva narrativa en la que destacaría 5 puntos muy rápidos, si me permiten. En primer lugar, tenemos que dejar de hablar de dependencia energética, porque lo que nos da seguridad energética no es la independencia energética, sino una interdependencia bien gestionada. Aquí no se trata, si mañana nosotros somos independientes de Argelia energéticamente, pero Argelia cae en un caos, pues no habremos avanzado mucho. Sería mejor tener una interdependencia gestionada, pues ir transitando poco a poco de una dependencia basada en los fósiles a una dependencia basada en las renovables, por poner ustedes un ejemplo, ¿no? En segundo lugar, tenemos que dejar de hablar de rentismo y empezar a hablar de desarrollo. Lo que no puede ser es que, como ha pasado con los fósiles, ahora reproduzcamos esto en las renovables. Es decir, que si antes unas élites extractivas en un país como Argelia han capturado el 90% de las rentas, pues que ahora, sin ponernos, ustedes me entenderán, algún sultán de algún país del sur pues se haga con todas las rentas de las renovables, como ya está empezando a ocurrir en algunos países vecinos. En tercer lugar, tenemos que hablar mucho más de sostenibilidad medioambiental en vez de seguir degradando el medio ambiente, y tenemos que convertir este
Pacto Verde Europeo lo tenemos que llevar a nuestras fronteras, lo tenemos que llevar al exterior y generar una diplomacia del Pacto Verde, pues en el Mediterráneo, en el este, en América Latina, también con Asia. Es decir, no podemos quedarnos solamente mirando hacia adentro, sino que tenemos que convertir la sostenibilidad en un vector de desarrollo en el exterior que nos dará más seguridad en el largo plazo. En el cuarto lugar, tenemos que colocar la lucha contra el cambio climático en el centro de los esfuerzos que tenemos diplomáticos y de nuestra geopolítica con el exterior, ¿no? Hay que apostar mucho más por la financiación climática, por la cooperación técnica, con el desarrollo de las renovables, etc. Y para terminar, y este será mi último punto, tenemos que evolucionar desde una geopolítica basada en los megaproyectos, la gran terminal de gas natural licuado, el gran gasoducto, el gran oleoducto, el gran cable, el megacable de alta potencia, hacia una microgeopolítica de la seguridad humana. Es decir, tenemos que empezar a ver pues, que haya justicia energética, que no haya pobreza energética, que la gente le dé a la luz y la encienda y tenga luz en sus casas. Bueno, hay que adaptarse a las cuestiones de la salud, pues estamos viendo cómo la pérdida de biodiversidad probablemente es uno de los orígenes de esta zoonosis que nos está afectando tanto, por lo tanto hay que preservar la biodiversidad, tener cuidado con cómo afecta las cuestiones energéticas a la salud. Tenemos que tener mucho cuidado en prevenir los desastres derivados de los eventos meteorológicos extremos y, bueno, pues todas unas cuestiones de adaptarnos en la agricultura, en las actividades turísticas, en las infraestructuras costeras, etcétera, etcétera. Es decir, lo que nos ha dicho esta crisis del coronavirus es que esas tendencias que veíamos geopolíticas, ¿no? De cambios de ganadores y perdedores y de una nueva forma de entender la geopolítica probablemente se va a acelerar en los próximos meses y muy probablemente esté aquí para quedarse. Nada más, agradecerles mucho su atención y quedo a su disposición para las preguntas o los comentarios que quieran efectuar. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que ha sido interesante y me quedo con eso de los ganadores y de los perdedores, porque sí quería que de alguna forma me hablases del corto, medio y largo plazo. Sabes que aquí en Asturias hay un debate sobre la transición energética importante. Tenemos unas industrias electrointensivas de mucho calado en la región y por lo tanto, bueno, eso de a veces de ganadores, perdedores, los asturianos por lo menos pensamos que al menos a corto plazo pues estamos perdiendo, lo pensamos. Entonces, queríamos que de alguna forma para iniciar debate, y te hablo en tres niveles, Unión Europea, España y Asturias. ¿Somos ganadores y perdedores corto, medio y largo plazo? Bueno, evidentemente, Asturias tiene varios aspectos, ¿no? Tiene aspectos pues, relacionados con la minería, por ejemplo, tiene aspectos también, vamos, yo no soy un experto en la economía de Asturias ni pretendo serlo, pero efectivamente la distinción que haces, Carlos, es muy adecuada. Una cosa es el corto, otro es el medio y otro es el largo. En el corto plazo, claro que va a haber costes, cualquier cambio tiene un coste y hay unos que ganan y otros que pierden. Aquí lo que se trata es que aquellos que ganan, si ganan, pues bueno, ganen más que pierden los que pierden, en cuyo caso luego podemos discutir si se debe compensar o no. A mi juicio yo creo que se debe compensar y por eso se habla de una transición justa y es muy importante que haya una transición justa. En estos días vamos a tener la nueva ley de cambio climático, se va a empezar a debatir en el Congreso, ya tenemos un plan nacional de clima que ha sido mandado a Bruselas y que es bastante ambicioso y evidentemente eso va a suponer costes de adaptación para todos, ¿no? Ahora, la cuestión es cómo esto se puede compensar. Yo creo que sí que hay que compensar en el corto plazo a aquellos que puedan perder. Ahora, también es cierto que a mi juicio, ¿no? me puedo equivocar, esta transición energética no es que esté aquí para quedarse, es que a mi juicio esta crisis se la puede acelerar. Y estamos viendo cuando preguntamos a los españoles, y esto es una tendencia que viene desde hace muchos años, fíjense, nosotros preguntamos a los españoles, oiga, ¿cuál cree usted que debe ser la prioridad de política exterior de España? ¿No? Y la primera que nos sale es la lucha contra el cambio climático. Y es que año tras año es la única que crece. Hasta ser la primera, a mucha diferencia, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto es un vector ideacional que ha venido aquí para quedarse. Ahora, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo en que hay que adoptar medidas de compensación para que los perdedores
sean compensados de alguna forma por los ganadores. Pero no entraría en las cuestiones específicas regionales porque no es un campo en el que me sienta competente. Perfecto. Ya tenemos voy a dar lectura. Hay una primera reflexión y después una pregunta, Gonzalo. Textualmente lo leo. Hemos visto en abril cotizar el barril de petróleo de Texas hasta los menos $40,30. O Trump decide castigar a las energías renovables con facturas retroactivas que en este tiempo de pandemia no parece que vaya a sentar bien en el negocio de las renovables. Poco parece tener estas situaciones como un periodo de transición energética y de lucha contra el cambio climático en Estados Unidos. Y esto puede ralentizar el resto del mundo en este necesario cambio. Ahora viene la pregunta. ¿Qué papel puede jugar España en el desarrollo de las tecnologías renovables? ¿Sitúas a España entre los posibles ganadores, aunque creo que hay que tener en cuenta otros países europeos, por ejemplo, Alemania, que lidera este camino con casi 31.000 patentes? Y te hago ya total, si ves que alguna se te olvida después, me lo vuelves a decir. ¿El hidrógeno verde tiene futuro en Asturias? O sea, como ves, es una reflexión y varias preguntas. Bueno, esto, cualquiera de ellas daría para otra charla, de esas de 7 horas con las que amenazabas antes, ¿no? No, vamos a ver. No, intento ser rápido. Es cierto que esta loa a la transición energética y a la lucha contra el cambio climático no es compartida por muchos actores y desde luego no por el presidente Trump, ¿no? Y es cierto que el presidente Trump lo que está haciendo, bueno, está dando bastantes bandazos. Por un lado, ¿se acuerdan cuando decían que el precio del petróleo tenía que bajar, ¿no? Y mandaba un tuit para esas oportunidades, ¿no? Fíjese, yo estoy en un proyecto europeo del Horizonte H 2020, donde unos colegas han hecho una modelización de qué ocurriría si vamos hacia un mundo de renovables, ¿no? En Europa. Y ver quién exportaría y quién importaría y quién sería el mayor exportador. Bueno, pues el mayor exportador sería España, siempre y cuando tuviésemos interconexiones eléctricas con el resto de Europa, es decir, Francia. Necesitaríamos unas interconexiones de unos 40 gigavatios. Ahora mismo tenemos unos 3,5, 4. O sea, tendríamos que multiplicar por más de 10 nuestras interconexiones eléctricas para podernos beneficiar de esa capacidad. Pero España sería el mayor exportador neto, mucho más que Italia, mucho más que Portugal, mucho más que cualquier otro país. Con lo cual sí que hay oportunidades, pero hay que aplicar las políticas y tenemos que conseguir poner las infraestructuras para poder beneficiarnos de esas oportunidades. Finalmente, el tema del hidrógeno, ¿no? Este es un tema muy controvertido. Ha salido papel interesante, ¿no? Por el Belfer Center de Harvard University sobre la nueva geopolítica del hidrógeno, donde se dice que España puede ser uno de los grandes beneficiados de la geopolítica del hidrógeno en la medida en que podría ser un hub, ¿no? Un sitio desde donde podrían venir bueno, pues, hidrógeno del resto de fuera de Europa para luego entrar en Europa. Algo que, si se acuerdan, ya se dijo con respecto al gas. Bueno, yo creo que el hidrógeno puede ser parte de la solución. Ahí hay que distinguir, como bien has hecho, entre el hidrógeno verde y el hidrógeno marrón, o como se quiera llamar, ¿no? Y esto es una cuestión más delicada, pero también el hidrógeno tiene sus limitaciones, ¿no? Una limitación básica, y esto es lo que me dicen los tecnólogos, yo soy economista, nadie es perfecto, y por tanto ahí estamos en manos de lo que nos digan los ingenieros que saben mucho más que nosotros. Pero vamos, les he preguntado mucho, porque es una cosa que se pregunta mucho en el tema geopolítico, ¿no? Y lo que pasa es que el hidrógeno tiene muchos problemas de eficiencia, es decir, hay muchas pérdidas. Cuando tú pasas de una tecnología a otra, gas to power, power to gas, ahí cada vez que tú pasas, pues hay muchas pérdidas, ¿no? Las pérdidas son importantes. Segundo, hacen falta infraestructuras. Es verdad que bueno, el sector del gas nos dice que con las infraestructuras actuales pues, se podrían arreglar, ¿no? de los gasoductos, pero hay otra gente que dice que no es una cosa que esté tan clara, ¿no? Y que además tendría unos ciertos riesgos, ¿no? Con lo cual, bueno, el hidrógeno puede ser parte de la solución. Yo creo que cualquier futuro que tengamos
va a ser de soluciones parciales, no va a haber una bala de plata que nos va a solucionar todo, la eólica no lo va a ser, la solar no lo va a ser, sino una conjunción de todas ellas y desde luego que va a haber un lugar para el hidrógeno. Pues tenemos otra pregunta, bueno, que hace también, pregunta reflexión, ¿no? Dice, profesor, ¿cómo ve el rol de la Unión Europea en el contexto de las transiciones energéticas tras el fuerte impacto en las cuentas públicas que supondrá el COVID-19? ¿Y puede suponer un retraso para la descarbonización en el corto y medio plazo? Pues eso es donde estamos ahora, no lo sabemos, es lo que estamos intentando evitar, ¿no? Vamos a ver, aquí siempre se hace la comparación con la crisis de 2008, ¿no? Los estudios que tenemos es que en la crisis de 2008, aunque se pidió una salida verde de esa crisis, pues apenas el 15% de los paquetes de una economía verde, ¿no? Entonces ahí se perdió esa oportunidad, que se entendió mal, de no cambiar el modelo energético, ¿no? A que esos estímulos fiscales se dirigiesen hacia una economía sostenible. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de hacer eso y las cosas han cambiado mucho con respecto a los... Ahora tenemos mucha legislación en medio. Tenemos ahora el gas eléctrico con la gasolina. Bueno, pues lo va a hacer porque va a seguir habiendo regulaciones que le van a prohibir a usted en tal fecha, pues en el Reino Unido en 2035, aquí en 2040, comprarse un coche de combustión interna, porque aquí en Madrid, estos días, con tráfico o sin tráfico, pues no se puede entrar en la Almendra Central con un coche de gasoil de hace 10 años. Entonces hay regulaciones que, independientemente de que es cierto que en el corto plazo puede haber una pérdida de competitividad a precio de las renovables, hay regulaciones que están ahí. Pero más importante, a mi juicio, que eso, es que la opinión pública pues es muy favorable a la transición energética y, por tanto, yo creo que en el medio y el largo plazo vamos a seguir ahí. Ahora, ¿que es ambivalente este efecto? Pues sí, ya les decía antes, pues aquí estamos en un momento en que no sabemos si esto va a retrasar la descarbonización o la va a acelerar. A mi juicio, si se aplican las políticas correctas, adecuadas, de esa recuperación verde por la que están abogando muchos de los países europeos y entre ellos el nuestro, pues con esas políticas adecuadas, pues por ejemplo, oiga, que las aerolíneas quieren que se las rescate. Bueno, pues vamos a ver, tendrán ustedes, si ustedes quieren que se las rescate, pues tendrán ustedes que poner un programa de descarbonización a 2050 compatible con el Acuerdo de París y compatible con los objetivos de la Unión Europea. Es decir, yo creo que hay que poner las políticas encima de la mesa para evitar que la descarbonización se retrase y evidentemente no es una cosa obvia y va a ser difícil y complicado, pero yo creo que estamos en una mejor situación que hace 10 años en la crisis precedente para tener una recuperación de tono más verde. Hablabas de regulación, en efecto, en la Unión Europea hay regulaciones y hablabas de opinión pública. En la Unión Europea la opinión pública es favorable. En un mundo globalizado como el que tenemos, y lo hemos visto ahora en esta crisis del COVID-19, donde está todo el mundo afectado por ella, en aquellos países donde no hay regulaciones, que fundamentalmente, bueno, países del tercer mundo y demás, y donde la opinión pública pues, quizá está más preocupada de otras cosas, ¿cómo podemos compaginar eso? La Unión Europea, bueno, somos excesivamente papistas o no. Realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, pero no nos va a descompensar esas otras situaciones en otras partes del mundo. Pues es una preocupación que tenemos todos, ¿no? Por ejemplo, hablemos, si quiere, por poner dos ejemplos, China y América Latina, ¿no? Que son dos ejemplos que yo creo que son importantes. China porque es el mayor emisor, evidentemente. Nosotros tenemos muchos diálogos con China en el instituto, muy frecuentemente, y bueno, pues ahí tenemos... Es cierto que ahora China, que se le pedía, se esperaba de China que hiciese una contribución para la próxima COP, la COP de Glasgow, que ya ha sido retrasada. Este es otro de los problemas de la COVID, que se retrasan las citas, ¿no? La biodiversidad en China, fíjense, tan importante, ¿no? Para evitar estos problemas de zoonosis y depresión de disminución de la biodiversidad, ¿no? Pues esta se ha cancelado y se ha retrasado, y lo mismo con la de Glasgow, se va a retrasar. Y esto dificulta mucho la diplomacia climática, luego hay un caso. Pero, en fin, de China se esperaba
que a cambio de un éxito en la cumbre de biodiversidad que ellos albergaban, porque aquí estamos hablando de la diplomacia climática, que es un aspecto muy importante cada vez más de la geopolítica de la energía y del clima, pues ellos decían, oiga, yo, China, si usted me apoya en mi cumbre de la biodiversidad, yo apoyaré la cumbre de Glasgow con contribuciones en reducción de emisiones importantes. Claro, los chinos, que van a perder mucho crecimiento por esta crisis, pues ahora tienen menos apetito por hacer más contribuciones o reducciones de emisiones más importantes. Y evidentemente, pues esto es un problema, ¿no? En América Latina, pues estos días nos hemos desayunado con la noticia de que el señor López Obrador pues, ha dicho que va a dar marcha atrás en las renovables y que lo que le interesa es el petróleo porque es donde están los empleos y que lo que quiere es la refinería de su estado donde él nació, ¿no? O sea, mire, y algo similar nos pasa con el señor Bolsonaro, ¿no? Que no tiene mucho apetito por las renovables. Pero es que al final los fundamentales económicos son los que son y a día de hoy en América Latina, cuando se hace una subasta para ver quién genera electricidad más barato, pues la ganan las renovables sistemáticamente. Y es que cuando vemos quién está desplegando más renovables en el mundo, pues resulta que es China. Es verdad que también es el que más carbón despliega, pero oiga, es que renovables también, ¿no? Con lo cual, ahí hay muchos vectores, por eso es difícil ver la resultante, pero a mi juicio yo creo que la tendencia es modestamente favorable. ¿Cómo podemos la Unión Europea influir o de qué sirve que nosotros descarbonicemos si los demás no lo hacen? Que esa es una pregunta pues muy, muy adecuada y me parece que es una pregunta de calado. Bueno, pues ahí hay muchas formas que la geopolítica nos lo permite. Una es lo que llamamos el poder blando, es decir, oiga, mire, este es mi ejemplo, yo he sido capaz de descarbonizarme, tengo unas ciudades sin contaminación, tengo unas ciudades en las que puedo andar por la calle o ir en bicicleta sin que me dé cáncer, ¿no? En el largo plazo ni asma. Mire, tengo un sector de la energía económico dedicado a la economía verde que está creciendo y que está generando empleos, valores añadidos, trabajos cualificados, etcétera, y exportaciones. Oiga, este es mi ejemplo. Mire, yo lo estoy haciendo así y esto puede funcionar y entonces los demás países pues vean que ese es un modelo atractivo que se puede seguir. Entonces, liderazgo por el ejemplo, yo creo que es lo que la Unión Europea debe hacer. Pero también es un modelo de negocio, sinceramente. Usted nos ha dicho antes, bueno, ¿quién puede ganar? ¿Puede ganar España? ¿También Alemania? Pues evidentemente hay países que van a ganar y dentro de los países hay sectores que van a ganar más que otros. ¿Hasta qué punto podemos nosotros mover a todo el mundo? Pues hombre, es complicado, pero tampoco sabemos lo que va a pasar en Estados Unidos. Probablemente con otro liderazgo volvería a Estados Unidos a coger ese papel de empujar hacia adelante que era el que tenía hasta la presidencia que tenemos actualmente. Tenemos otra pregunta que también leo textualmente. Acelerar la transición energética en el ámbito de la movilidad requiere grandes inversiones en adaptación a la red eléctrica, las infraestructuras de recarga y el desarrollo tecnológico de los propios vehículos. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser posible casar esa ingente demanda de recursos con el escenario de crisis económica en que nos adentramos? Bueno, pues es un poco la respuesta implícita en lo que acabo de decir. Vamos a ver, si se va a hacer un paquete de estímulo, y yo creo que todos los economistas estamos de acuerdo en que es necesario un paquete para estimular la economía, ¿hacia dónde debe dirigirse ese paquete de estímulos? ¿Quiere esto decir que todo debe ir hacia la economía verde? Pues hombre, no. Hay muchas medidas de política económica en el corto plazo que no tienen que ver con la economía verde. Pues hay muchas de política monetaria, de política fiscal, pues, por ejemplo, el tema de los ERTES, en fin, ustedes lo conocen como empresarios mucho mejor que yo en el día a día, ¿no? Pero una parte de esos estímulos sí que tiene sentido, parece ser, ¿no?, que en la Unión Europea pues los dediquemos a promover la economía verde, en la que somos razonablemente competitivos y en las que tenemos ventajas comparativas frente a otros países, ¿no? Y que además nos viene bien por cuestiones económicas, pero también de salud y de cambio climático, porque les recuerdo que en España vamos a ser uno de los países más afectados por el cambio climático, por nuestro modelo. Estamos viendo ahora mismo, ¿qué nos ocurriría si no tenemos playas, si tenemos temperaturas que previenen el turismo? Pues eso es lo que... Esto es una prueba de lo que nos podría pasar, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que empecemos a mitigarlo y a adaptarlo, ¿no? Entonces,
¿De dónde vamos a sacar el dinero? Bueno, pues yo sinceramente pienso que si en vez a lo mejor de hacer aceras esta vez, pues a lo mejor es mejor hacer carriles bici, ¿no? En vez de rescatar aerolíneas, pues a lo mejor es mejor poner puntos de recarga. ¿Quieres tú decir que todo tiene que ir hacia el coche eléctrico? Pues a lo mejor no, a lo mejor se pueden dar también ayudas a coches híbridos o a coches que renueven gas o coches que tengan menos emisiones. Es decir, no se trata tampoco de ser, como bien ha dicho, más papista que el Papa, pero sí, por lo menos, intentar guiar esos estímulos haciéndolos consistentes y compatibles con las sendas de transición energética que nos hemos dado en la Unión Europea. Pues, además decía María Neira, que fue otra de nuestras invitadas estos días, decía que esta crisis del COVID-19 precisamente que había dado a cambios en la propia naturaleza, como que en Nueva Delhi, por ejemplo, se veía el cielo azul y que la gente no sabía que el cielo era azul. O sea, estas cosas que está comentando, pues en efecto se están viendo. Quizá por ver algo positivo y por ver en esta crisis del COVID-19, pues yo creo que el planeta en este momento, bueno, pues lo hemos castigado menos de lo habitual y eso pues es lo único que nos puede quedar de esta crisis tan terrible sanitaria y ahora económica. Hablábamos antes también y hablando de geopolítica, y estaba viviendo en Internet cosas que antes de la charla que estuve viendo un poco sobre este tema, y no era una pregunta, sino afirmaban en un artículo, las renovables, y antes hablaba usted de esto, las renovables cambiarán las relaciones de poder entre países y la geopolítica del futuro. Es realmente así, y también hablamos lo que hablábamos antes. Corto, quizá a largo plazo, evidentemente el análisis es eso, pero a corto y medio plazo esto puede llegar a ocurrir. Yo creo que sí. Me van a perdonar ustedes. Voy a hacer un inciso para abrir la puerta de la terraza al perro, que me está aquí llorando y si no se va a poner a ladrar de un momento a otro. Un segundo. Es que ahora da el sol y el perro tiene la costumbre de salir ahora. No necesita, además. Hay que aprovechar, así es. Bueno, vamos a ver. Sí, yo creo que van a cambiar las relaciones y como les decía antes, yo creo que precisamente lo que estamos viendo es cómo se están acelerando esos cambios, ¿no? Hay un artículo publicado por ahí que se llama, calcula un índice, ¿no? de quiénes van a ser los ganadores y perdedores de la transición energética y en concreto el impacto que va a tener la transición europea, ¿no? Países ganadores, bueno, China sería uno de ellos. Entre los grandes ganadores, China, Estados Unidos también. Estados Unidos, aunque tiene mucho petróleo, ¿por qué? Porque tiene la tecnología para desarrollar el sector renovable. Rusia, pues uno de los perdedores, lógicamente. La India, ganadora, entre los grandes, ¿no? Brasil, ganador, aunque tenga mucho petróleo, porque tiene muchos recursos, solamente los biocombustibles, fíjese, ¿no? Entonces, hay ganadores y perdedores. Lo que nos afecta más a Europa, ¿no? A nuestra geopolítica más cercana y un poco a España, ¿no? Geopolíticamente demasiado, porque diga, tenemos un montón de inmigrantes y refugiados. Es que cuando miramos el número de refugiados en el mundo, primero es Siria y después es Venezuela. No los tenemos todos aquí por suerte, pero sí afecta mucho a nuestros países de la comunidad iberoamericana, ¿no? Y ustedes en Asturias que son muy conscientes y tienen muy buena relación con ellos, ¿no? Entonces, pues fíjese, claro que nos afecta. Argelia, que a mí personalmente me preocupa mucho. Libia ya es un desastre, ¿cómo va a ser sin petróleo, ¿no? Pero Argelia me preocupa mucho. Estamos hablando de un país que tiene muchos habitantes, que es, digamos, si me lo permiten, la columna vertebral del norte de África. Si Argelia cae, y acuérdense ustedes, en lo peor de la crisis del Estado Islámico, etcétera, pues Argelia siempre ha sido ese valla de contención, ¿no? El mayor ejército de África, las mayores capacidades de inteligencia en lucha contra el terrorismo yihadista. Si cayese Argelia en el caos, ¿cuáles podrían ser las repercusiones sobre Túnez y, más importantes, sobre Marruecos? De refugiados sirios podría ser, entiéndanme cómo lo digo, ¿no? Una mala broma comparada con una crisis en un país como Argelia y si se suma además Libia. Entonces, evidentemente tenemos ahí grandes interrogantes que tenemos que empezar a pensar. De hecho, en la presidencia alemana de la Unión Europea ahora del segundo semestre hay un proyecto en el que en el Instituto Elcano participamos, precisamente viendo cuál debe ser la diplomacia del Pacto Verde Europeo, ¿no? Cómo se debe intentar, por un lado,
aprovechar las oportunidades que la transición energética ofrece en América Latina, en Marruecos, en Túnez, en Egipto, no sé, en Noruega, en la misma Ucrania, por la cuestión del potencial de hidroeléctrico, pero también intentar prevenir, anticipar y mitigar los riesgos de lo que puede pasar por un caos en Argelia, en Rusia, no sé, en Asia Central, no les contó en Libia, pero fíjense en España también en Nigeria. Es que Nigeria es uno de nuestros mayores suministradores de petróleo, ¿no? Y Nigeria lo está pasando francamente muy mal, ¿no? Angola, otro importante, ¿no? Es decir, esta diplomacia del Pacto Verde, que va a ser uno, porque hay que sacar ahora un plan de acción, ¿no? Una estrategia europea de geopolítica de la energía, ya no puede ser como era antes, hablar solamente de Rusia y del Nord Stream 2 y de no, ahora tenemos que hablar también de qué pasa con la transición energética, qué pasa con el cambio climático, qué pasa con las oportunidades que se nos ofrecen en nuevos países. Luego, por tanto, sí, yo creo que es un cambio sustancial y, como les decía, creo que este cambio va a ser acelerado por el COVID. Por eso me parece importante ver que la situación en la que estamos ahora, que en el corto plazo probablemente no se va a mantener y que podamos volver a una cierta normalidad, ya vemos cómo la demanda de petróleo y de gas empieza a recuperar cuando van cerrándose los confinamientos, pero, hombre, nos manda un aviso, es una anticipación, es un mensaje anticipado de por dónde pueden ir las cosas en el futuro conforme avance la transición energética. Y estamos viendo muy claramente cuáles son los países que más están sufriendo. Rusia está sufriendo muchísimo. Oiga, Arabia Saudí ha tenido que poner impuestos en Arabia Saudí, que esto era una cosa desconocida, ¿no? Rusia ha dicho que se va a fundir la mitad de su fondo para los días lluviosos, ¿no? Esto que guarda fondos para cuando las cosas vengan mal dadas, pues este año se va a fundir la mitad. Argelia va a pasar a un déficit público probablemente superior al 20% del PIB. Y así podía seguir dándoles cifras, ¿no? O sea, hay países que lo van a pasar muy mal y esto es un aviso para navegantes de lo muy mal que lo pueden pasar de forma permanente si no empiezan a cometer y adaptarse a esa transición energética. Que mire, yo no sé si para 2050 la Unión Europea va a estar descarbonizada o no. Puede ser que sea para 2055, puede ser que sea para 2060, no sé si será al 100%, al 90%, no lo sé. Pero esa es la tendencia, está muy apoyada por la población, la opinión pública, los políticos la han interiorizado. Fíjense, en las encuestas que hacemos en el Instituto Elcano, a pesar de todo este debate, ¿no?, que hay entre unos y otros, ¿no? Siempre me gusta recordar esa frase de Gel Poncela, que en España no necesitamos invertir millones para dividir el átomo, porque ya los átomos españoles, por el hecho de serlo, nacen divididos, ¿no? Bueno, pues mire, resulta que cuando encuestamos a los españoles, en todo el espectro político, de la izquierda a la derecha, a casi todo el mundo, vamos, es verdad que un poco más en la izquierda que en la derecha, pero el grueso de la población, 90 y tantos % de la población, cree el cambio climático, está a favor de las renovables y hay un cierto consenso, ¿no? Los partidos políticos que nosotros vemos en el arco parlamentario, con alguna excepción, ¿no? Bueno, con una excepción, ¿no? Pues todo el mundo ha firmado la Alianza Verde para la Recuperación Verde Europea, todos menos Vox, todos están a favor de la recuperación verde, todos tienen planes para la descarbonización a 2050, con pautas distintas, unas son más orientadas al mercado, otras con una mayor componente estatal, pero hay un cierto consenso. Las empresas, pues el Grupo de Recuperación Verde, la Alianza Verde, no recuerdo mismo cómo se llama, el Grupo de Crecimiento Verde, ¿no? Acoge a más de la mitad, o casi la mitad de las empresas del IBEX, ¿no? Es verdad que hay otro grupo por la competitividad que no está tan por la labor, pero en fin, incluso a nivel empresarial, yo creo que tenemos los mimbres para hacer un consenso político de la opinión pública y, desgraciadamente, es una pena que muchas veces la polarización política en España pues no permita avanzar en grandes consensos, en grandes pactos de Estado, y yo creo que el energético sería claramente uno de los principales candidatos, junto con otros, la educación, en fin, la recuperación ahora, muy importante. Nosotros ahora estamos intentando mover una declaración. Nos parece increíble que en la Comisión de Recuperación del Congreso pues no se haya incluido la cuestión energética y verde, ¿no? Oiga, mire, pues esto es una cosa que ustedes lo tendrán que considerar. Aquí referente en efecto, que en Asturias la concienciación, y hablo un poco de la primera pregunta que teníamos al principio, ¿no? Estamos concienciados y aparte somos paraíso natural, ¿no? Pero quizá la empresa lo que se queja más
más de que aplicar las medidas medioambientales que tienen que aplicar, que todas son conscientes de hacerlo, del precio de la energía. Pero el problema realmente que hablábamos antes de la industria electrointensiva tan importante que tenemos en Asturias no es el tener, porque la verdad que las empresas ahora mismo, y he de decirlo, en Asturias el tema medioambiental son bandera, pero el precio de la energía es alto. Quizá no sé cómo podríamos compensar que el precio de la energía se redujese. Bueno, eso es una cuestión complicada. Vamos a ver, aquí siempre hay dos formas, ¿no?, de enfocar el problema, ¿no? Uno es aquellos que dicen, oiga, esta transición energética es una oportunidad, no es un vector de competitividad. Y yo creo que muchas empresas lo están entendiendo así, ¿no? Es decir, oiga, mire, yo vendo un producto verde, sostenible, esto es un factor de diferenciación de producto, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, es importante, ¿no? Además, también aquí la COVID lo que nos va a hacer probablemente es cambiar un poco las estrategias logísticas, ¿no? Vamos a pasar del just in time al just in case, ¿no?, con una mayor diversificación de las redes de aprovisionamiento, con un cierto acortamiento de las cadenas de valor. No quiero decir que ya no vayamos a hacer nada en China y lo hagamos todo en el barrio de al lado, que eso no va a ser así, pero por lo menos una diversificación, y eso también puede beneficiar a las economías más cercanas y ser más sostenible. También ahí se puede sacar un poco de valor, ¿no? Entonces, hay empresas que esto lo ven como una oportunidad y que hay que subirse a ese carro y que el primero que se suba va a ser un factor de competitividad porque dentro de 10 años estará bien posicionado, mientras que el que se resista, pues lo que le va a pasar es que se va a quedar anclado en el pasado y dentro de 10 años no va a poder competir en esa nueva economía verde, ¿no? Esas son las dos formas de afrontar. Dicho eso, pues evidentemente las industrias electrointensivas que se quejan de que hay un precio de la electricidad muy alto, pues llevan toda la razón, ¿no? Y España es cierto que tiene uno de los precios de la electricidad más altos de Europa. También es verdad que en los últimos meses estamos viendo precios de la electricidad relativamente más bajos que en el pasado, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que en el punto medio está la virtud, ¿no? Si a mí me preguntan, oiga, ¿hay que cerrar mañana las centrales nucleares? Pues yo le diría, pues oiga, yo creo que sinceramente no. Yo creo que debería, dentro de los estándares de seguridad, y sé que voy a ganar muchas críticas por parte de algunos, incluso de mis compañeros, ¿no? Mi compañera de investigadora de cambio climático le gustaría cerrar las centrales nucleares mañana. Hombre, yo pienso que si cumplen los estándares de seguridad, pues mantengámoslas mientras podamos, ¿no? El carbón es distinto, porque el carbón sí que tiene muchísimas emisiones y ahí sí que soy más partidario de cerrar. Pero, hombre, yo creo que buscando un cierto consenso, ¿no?, quitando muchas de las estridencias que hay actualmente, yo creo que se podría avanzar. Y hay paquetes que se están pensando también para las electrointensivas. Bueno, hay modelos como el alemán, tienen ustedes un modelo muy cerca, el vasco, ¿no?, que también se puede manejar. Pero, en fin, ahí estamos cayendo más en temas nacionales o regionales en los que yo, sinceramente, no me considero tan competente como en los internacionales. Y volviendo a lo internacional, antes hablaba de Arabia Saudí. Bueno, claro, es que vamos, o que se puede, aquellas personas que visitan Emiratos, Arabia Saudí, fundamentalmente Emiratos, que yo creo que es el país donde de alguna forma, bueno, aparte que es parada, si se va también a Asia. Asia. Claro, aquí aquello ves realmente una riqueza desproporcionada. ¿Qué puede pasar ahí? Es decir, si la posición de ellos no es la adecuada, como parece ser, el punto de equilibrio o el equilibrio que tienen actualmente ahora, o superávit, o la riqueza que tienen ahora, pues puede tornarse todo lo contrario, ¿no? Es una situación muy diversificada, muy diferenciada por países. No es lo mismo Emiratos que Arabia Saudí y, por supuesto, no es lo mismo que Irán, no es lo mismo que Irak. Entonces es muy difícil. Vamos a ver, Emiratos tiene una población muy pequeña, de residentes, la mitad prácticamente son no nacionales, y tiene una cierta diversificación. Tiene una parte de turismo, tiene una parte de servicios y, sobre todo, pues, bueno, tienen un colchón importante, ¿no? Tienen unos fondos de inversión, unos fondos soberanos importantes, bastante diversificados, ¿no? Que se lo digan a los equipos de fútbol europeos, ¿no? Lo están comprando todos. Eso es totalmente distinto de lo que ocurre en Arabia Saudí, que tiene una población importante, que está menos diversificada, donde no tiene tanto factor de servicios. Y bueno, pues lo estamos viendo en estos días, ¿no? Arabia Saudí tenía un proyecto 2030, una visión 2030, que requería muchísima inversión. Entre ellos pensaban financiarlo vendiendo poco a poco trocitos de Saudi Aramco, la compañía petrolera nacional. Y bueno, pues todo esto
les ha supuesto un choque de realidad muy importante, porque esa visión 2030 no estaba funcionando y ahora se dan cuenta de que es más importante que nunca, ¿no? Entonces, hay países que me preocupan menos, como son los Emiratos, o Qatar, o Kuwait. Estos países son países pequeños, con poblaciones pequeñas, sin grandes problemas internos políticos, sin problemas, digamos, claro, no es lo mismo Arabia Saudí, que tiene un enfrentamiento brutal con Arabia Saudí, que tiene el problema de Yemen abajo, donde están enfrentando con proxies, con Irán, prácticamente en toda la región. Es una situación mucho más complicada, ¿no? Pero peor todavía que Arabia Saudí lo va a pasar Irak o lo va a pasar Irán, ¿no? Y claro, ese deterioro de la situación económica y social pues puede generar, pues por ejemplo, en Irán puede reforzar a los hardliners, ¿no? A la parte más dura del régimen, ¿no? Que pueda intentar buscar una salida a la crisis interna mediante una legitimación por un enfrentamiento que es una salida pues, bastante frecuente en regímenes autoritarios, ¿no? Oiga, yo tengo un problema económico interno, pues voy a buscar un enemigo exterior para buscar la cohesión nacional. Y esto puede pasar perfectamente en Irán, pero también en Arabia Saudí podemos tener problemas de revueltas, de rebrotes, porque la gente no está acostumbrada a pagar impuestos. Y de repente les han puesto un IVA, oiga, ¿y esto cómo lo va a tomar la gente? Y no hay trabajo, y ya el Estado no va a poder repartir, ya no va a poder dar dinero a los jóvenes que se casen para que se compren una casa, ni se va a poder, como en muchos sitios, pagar para un señor para que vaya diciendo que yo soy saudí y cumpla la sauditización y trabaja en 7 sitios para permitir que esos sitios puedan contratar inmigrantes, ¿no? Pues esto va a cambiar y puede generar muchos problemas de inestabilidad política y social interna. Pero fíjese en un país como Irak, por ejemplo, donde han tenido serias revueltas últimamente y hay un enfrentamiento importante chií suní y además un problema de separatismo o, bueno, no sé cómo llamar, esta situación difícil económica pueda alentar todas esas crisis, digamos, nacionales. Lo mismo que les decía antes sobre Libia económica, pues puede exacerbar las tensiones políticas y geopolíticas, tanto internas como regionales, y abocarnos a una situación muy complicada, ¿no? Por eso es importante empezar a gestionar todas estas cuestiones, porque nos están dando un aviso de lo que nos puede pasar en el futuro. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Yo creo que el objetivo de los webinars se ha cumplido hoy, es decir, de alguna forma el hacer propuestas, bueno, pues para esta salida ya, que tenemos que empezar ya a remar de nuevo, bueno, pues para una reconstrucción, recuperación, como lo queramos llamar, económica. Y el tema, evidentemente, de la geopolítica de la energía es estratégico. Es decir, no hemos hablado de temas regionales porque, lógicamente, estamos en Asturias y no nos quedaba más remedio que hablar de ellos, pero desde el punto de vista estratégico, como Unión Europea e internacional, es apasionante y muy interesante. Desde luego que nos abren los ojos y nos hace ver que el día a día no es mucho más que lo que nosotros vemos, que hay estrategias a nivel internacional que realmente nos ampara todo esto que estamos haciendo, este esfuerzo que estamos haciendo en España y este esfuerzo que estamos haciendo también en Asturias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, bueno, yo solamente, mire, tengo aquí que había traído, esto es una botellita de petróleo de Argelia, de la más alta calidad, ¿no? No se crean ustedes que es vino y que estoy a estas horas ya empinando el codo, pero fíjense que esta pequeña cosita es lo que está dando tantos problemas, se está moviendo tanto la economía, está generando tantas distorsiones en la geopolítica mundial. Esto que estamos aquí y lo vamos a sustituir probablemente en pocos años, a mi juicio, o décadas, por esas células fotovoltaicas que muchos de nosotros ya llevamos en nuestra mochila para cargar nuestro móvil, ¿no? Entonces, fíjense, esa es la transición del día a día, esa microgeopolítica a la que yo aludía antes, de pasar de la gasolinera a la pequeña planta o la pequeña placa fotovoltaica solar que muchos de nosotros vamos a tener probablemente en breve. Esa es esa microgeopolítica la que al final afecta efectivamente a todos los ciudadanos
y especialmente un placer. Es una pena que no haya podido estar presencialmente allí en Oviedo, dar un salto a Gijón, dar un paseo por allí, siempre es muy agradable. Pues lo haremos próximamente, lo haremos presencial. Eso no dude que lo haremos porque ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a todos por atendernos una vez más en este webinar. Mañana continuamos. Gracias, Gonzalo. Gracias. Adiós.